relacionados con la flebología. Vamos a tratar de hacer charlas de 15, no más de 20 minutos de cada tema. Seremos 3 expositores y algunos de los panelistas van a hacer alguna suerte de comentarios. En lo que respecta a personal, me toca hablar de úlceras venosas tratadas con ecoesclerosis de venas perforantes, realizándolas a modo dirigido. Como ustedes saben, desde el punto de vista epidemiológico, esto es una enfermedad por demás frecuente, que conlleva tratamientos muy prolongados, al paciente le genera un deterioro de la calidad de vida y ausentismo laboral, y la gran mayoría de estos pacientes, como ustedes saben, realiza una deambulación por varios consultorios médicos, tratando de encontrar una solución mágica. Estamos convencidos que no hay una solución mágica, pero nosotros le estamos encontrando la vuelta, realizando una aceleración, por así decirlo, en la curación de la úlcera. Comenzamos con nuestro equipo hace muchos años atrás, como todos ustedes. En mis épocas de residente recuerdo haber hecho 2 o 3 operaciones de Sigorraga, y me iba a mi casa muy preocupado a ver qué iba a pasar con la pierna de ese paciente, porque realmente era una cirugía muy traumática. Posteriormente empezamos a hacerle ligaduras epifaciales con microcirugía. En esa época recién comenzaban a utilizarse los ecógrafos con Doppler, con unas imágenes bastante deplorables. Y posteriormente, ya para la época del 94-95, comenzamos a hacer lo que se llama la ligadura videoendoscópica o video asistida de las venas perforantes. Tal es así que presentamos un video a prueba en el Congreso Internacional de Flebología en la ciudad de Buenos Aires en el 97, y para el 2009, convencido que hasta ese momento esta era la técnica de elección para el tratamiento de estas venas perforantes, estábamos muy contentos de dicha técnica. Obviamente que tiene algunas limitaciones, como por ejemplo tener que internar al paciente, realizarle una anestesia peridural y raquidia, y desde el punto de vista táctico y estratégico, como se ve en la imagen, por ejemplo, en este paciente, donde hay una zona de una fibroesclerosis, donde hay una retracción muy importante de la piel y de todo el tejido celular subcutáneo, es muy difícil poder abordar esa zona distal a la pierna con un videoendoscopio que va desplazándose por debajo de la aponeurosis. Tal es así que a partir de hace unos 5 años a la fecha, nos propusimos hacer una nueva experiencia, fundamentados por los buenos resultados que tuvimos en la esclerosis de las venas safenas, parva y mayor, y por sus tributarias, y decidimos empezar a trabajar con ecoesclerosis con espuma en estas venas perforantes, siempre basados con algunas premisas fundamentales, como es la simbiosis clínica entre lo que es la semiología del paciente flebológico, comparándolo y teniendo el ecodoppler a mano. Esta propuesta de trabajo la realizamos con varios criterios de exclusión que ahora vamos a desarrollar, y siempre teniendo como una premisa fundamental utilizando el ecógrafo con el ecodoppler para el diagnóstico, para el tratamiento, o sea, intraprocedimiento, y para la evolución posterior del paciente. Siempre priorizando que cada paciente debe tener un tratamiento individualizado. Los criterios de exclusión, como verán, dentro de estos, que por la generalidad de los casos son el embarazo, la trombosis venosa profunda, la arteriopatía periférica, la diabetes descompensada y el síndrome de hipercoagulación, y creemos que el más importante es el primero, porque dentro de esta casuística que nosotros tenemos, excluimos totalmente a los reflujos afénicos o reflujos largos, ¿sí? Por eso presentamos una humilde casuística. Básicamente nos propusimos un plan de trabajo que en la actualidad lo seguimos desarrollando y seguimos sumando experiencia y seguimos sumando pacientes. Este plan de trabajo consta de 5 pasos, que es el diagnóstico, la preparación, la marcación de las perforantes, el procedimiento en sí mismo y por último el control periódico de los pacientes. Respecto al diagnóstico, en el primer contacto que tenemos con el paciente, lo que hacemos es una evaluación general, como corresponde, de las comorbilidades que presenta el paciente, diabetes, hipertensión, alergias, etc., y una evaluación local de la úlcera. Seguido eso, hacemos una evaluación semiológica de todo el trayecto del sistema venoso superficial y profundo.
Siempre, siempre el primer estudio lo mandamos de referencia a realizar en algún centro de diagnóstico por imagen por una cuestión médico-legal. Posteriormente nosotros hacemos nuestro propio ecodoppler. Y ya en ese contacto comenzamos a darle los primeros cuidados para con el paciente porque sabemos que hay que hacer docencia con él. Por lo general nos tomamos entre 2 y 3 semanas de preparación, porque estos son pacientes que muchas veces vienen con un gran edema y eso dificulta no solo la cicatrización de la úlcera, sino que dificulta la visualización a través del Doppler porque generan grandes artefactos de imagen cuando uno está realizando la ecografía Doppler. Durante esas 2 o 3 semanas le recalcamos al paciente realizar reposo con los miembros elevados, la utilización de flebotónicos vía oral, 2 comprimidos por día, por lo general utilizamos diosmina más esperidina. Los cuidados locales de la úlcera, la gran mayoría de los casos lo utilizamos de manera sencilla con agua y jabón neutro, y utilizando algún tipo de crema como sulfadiazina de plata con vitamina A, y en alguna oportunidad utilizamos algún tipo de anestésico local. Y la gran mayoría de estos casos le indicamos vendas o medias de descanso. Previo al procedimiento, 1 o 2 días previos, citamos al paciente por consultorio externo donde hacemos nuestro propio ecodoppler color para compararlo con el Doppler que trae el paciente del centro de diagnóstico por imagen. Hacemos toda una evaluación del sistema superficial y profundo. Como ustedes saben, la gran mayoría de estos pacientes tienen una gran insuficiencia del sistema venoso profundo. Lo que hacemos es marcar, como se ve acá en las imágenes, marcar las venas perforantes. ¿Para qué? Para delinear cuál va a ser la mejor estrategia de cómo vamos a realizar la punción y la ecoesclerosis de los pacientes. Consideramos, como en la generalidad de los casos, venas insuficientes, aquellas que presentan un diámetro mayor de 4 milímetros y un reflujo mayor a 0,5 segundos. Siempre, como nos enseñara en alguna oportunidad el doctor Pietravallo, yo recuerdo que era residente de segundo año, nos hablaba de las famosas venas perforantes y hoy por suerte podemos demostrarlos con imágenes tan lindas como se ven en los ecodopplers en la actualidad. En la imagen superior izquierda podemos ver una vena refluyente, donde se puede observar la fascia, después se puede observar la vena perforante por sí misma con un reflujo importante, y un muy pequeño trayecto venoso epifacial, que por lo general son trayectos muy tortuosos y cortos, pero nosotros nos aprovechamos de ese trayecto para poder acceder a la vena perforante. En la imagen inferior izquierda podemos ver una vena perforante indirecta, insuficiente, que atraviesa la aponeurosis y penetra en una masa muscular, y en la imagen inferior derecha se puede ver una vena perforante insuficiente muy, muy larga. No los quiero aburrir mucho con las imágenes, ¿sí? Desde el punto de vista específico del procedimiento, citamos al paciente por consultorio externo, siempre lo realizamos en un ambiente quirúrgico. El paciente concurre con 8 horas de ayunos. En pacientes muy ansiosos utilizamos ansiolíticos sublinguales, y le recalcamos al paciente que venga preparado porque se va a retirar caminando, ¿sí? No puede manejar, pero se va a poder ir por sus propios medios. Utilizamos anestésicos locales infiltrativos como silocaína, la utilización de catéteres cortos, por lo general no es frecuente que utilicemos nada más que agujas, catéteres 18-20G y en alguna ocasión 25G. Y básicamente lo que utilizamos como medicación para realizar la espuma con la técnica de Tessari es el oridocanol al 1 o al 2%. Hablando específicamente del procedimiento, realizamos en quirófano una nueva marcación con el paciente con un ecodoppler portátil. Posterior a eso, una vez identificada la perforante, lo que realizamos es la punción fuera de plano, de modo indirecto, siguiendo la escuela francesa, porque en las primeras experiencias que hicimos, quisimos realizar una punción directa de la vena perforante, y realmente nos costó muchísimo y fracasamos en 2 oportunidades. Siempre digo que hay que contar las ganadas y hay que contar las perdidas, ¿sí? Esos pacientes tuvimos que recitarlos para volver
repunzar y realizar una punción a modo indirecto sobre el trayecto de la vena, no perforante, sino la vena epifacial. Hablando directamente sobre el procedimiento, como les contaba recién, en esta imagen superior podemos observar la vena, el trayecto pequeño que tiene la vena epifacial y la vena perforante como penetra en la aponeurosis. Entonces lo que realizamos nosotros es la punción sobre la vena epifacial lo más cercana posible a la vena perforante, y en la imagen inferior podemos observar cómo ingresa el catéter sobre ese trayecto de varicoso pequeño epifacial y cómo discurre la espuma hacia la vena perforante. Obviamente que realizando estos métodos guiados por ecografía reducimos de manera importante las complicaciones, como son las fugas de material o la punción arterial de la arteria satélite de la vena perforante. Recuerden que todas las venas perforantes tienen una arteria que las acompaña. La punción de ella genera grandes complicaciones, por eso es importante recalcar este tema. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, donde hay una vena perforante con su pequeño trayectito a nivel epifacial y la vena perforante en sí, y en la imagen de la derecha, como les contaba hoy, cuando uno hace una punción fuera de plano, porque todo el mundo se imagina que va a ver entrar de perfil la aguja, no, al hacerla fuera de plano, lo que vamos a ver es el punto de la aguja ingresando sobre la vena epifacial, y después cómo discurre la espuma hacia la zona de la vena perforante, generando un cono de sombra posterior. Este pequeño detalle es importante recalcar, porque muchas veces esto, yo siempre le digo a mi ayudante que es como cuando uno está en la selva y tiene una sola bala, ¿sí? Porque si uno le erra y genera y realiza una inyección de espuma fuera de la vena, genera un cono de sombra posterior que no permite visualizar posteriormente la vena perforante. Por eso hay que tomarse el tiempo necesario como para realizar una buena punción, controlarla con el ecodoppler y posteriormente realizar la inyección de la espuma. Acá tenemos otro caso. Esto viene a colación de lo que les comentaba hoy respecto a las limitaciones que tenía la videoendoscopía o la ligadura de venas perforantes. Esta era una paciente que presenta una vena perforante muy alejada, casi sobre el tobillo, en la zona retromalleolar. En la imagen inferior se puede ver la vena perforante, ¿sí? Bien sobre el tobillo. Se ve en la imagen inferior derecha cómo está el Doppler marcando cómo está refluyendo, y en la imagen superior derecha cómo se puede observar la espuma, cómo discurre a través de ese trayecto de la vena epifacial y se va hacia la vena perforante. Una vez que terminamos el procedimiento, le indicamos al paciente, lo vendamos en quirófano, realizamos un vendado acolchado por 24 horas. El tema de utilizar vendas elásticas es debido, y no usamos medias elásticas en este tipo de pacientes, como cuando hacemos una ecoesclerosis de safena, debido a que estos pacientes por lo general tienen una gran asimetría respecto al diámetro de la pantorrilla, respecto a su tobillo, y es muy difícil de adaptar medias de descanso o medias elásticas. Es por eso que realizamos un vendaje acolchado intraquirófano, y con eso lo mandamos 24 horas al paciente a la casa. Le indicamos que realice caminatas durante 15 a 20 minutos, 3 veces por día, curaciones locales, sin utilizar desinfectantes que le puedan irritar la piel, analgésicos oral. Por lo general los pacientes no han requerido gran cantidad de analgésicos similares a los AINES, y muy rara vez utilizamos antibióticos en aquellos pacientes que presentan algún tipo de comorbilidad, por ejemplo, un prolapso de la válvula mitral, en los cuales hemos utilizado cefalexina. Y por último, siempre comentarle al paciente que se comunique cotidianamente con el equipo, que lo trate por vía telefónica o por vía WhatsApp. El control de estos pacientes lo realizamos a través de la clínica, en el consultorio externo, y también mediante ecodoppler color, por eso lo resaltábamos hoy. Lo hacemos a los 15 días, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Acá hay unas imágenes muy interesantes que les puedo mostrar.
la imagen superior izquierda, donde se ve una vena perforante refluyente, se ve el pequeño recorrido de una vena epifacial y la vena perforante en sí. En la imagen derecha se ve cómo la espuma está discurriendo por todos esos canales venosos, y en la imagen inferior derecha, la satisfacción personal de controlar al paciente aproximadamente al mes de esa punción. Si ustedes pueden observar las fechas que tienen las imágenes, se observa que la vena está bloqueada, con una pequeña fibrosis alrededor, y lo único que se puede ver por el Doppler es la actividad de la arteria satélite que acompaña a dicha vena. En tiempos de COVID, como los estamos viviendo, tenemos muchos pacientes añosos, los cuales no se animan a venir a consultorio muy cotidianamente, por lo cual les decimos a los familiares que se manejen telefónicamente o vía WhatsApp, que también se ha convertido en una herramienta indispensable para controlar a estos pacientes. Y en cada vez que tenemos oportunidad de tener contacto con ellos, insistimos con las medidas generales, como son las caminatas, las vendas de descanso y la nutrición de la piel. Les reitero que nuestra casuística es muy pequeña, muy humilde, no mentimos, son 52 pacientes en 5 años de venas perforantes, pero que son reflujos directos, no safénicos, son reflujos cortos, un rango etario de 29 a 83 años. En la imagen vemos uno de los jóvenes, este muchacho de 32 años, que al principio en la imagen superior izquierda se puede ver en la primera consulta con una pierna edematosa, con 3 úlceras activas. Ya en la imagen inferior izquierda se ve a la semana del post-procedimiento, y hace unos días nos envió la imagen actual. Como verán, es una foto sacada en su hogar, donde se observa cómo las úlceras, las 3 úlceras han cerrado. Respecto a los resultados específicos, lo que observamos es que el 98% de las venas perforantes se encontraban obturadas a las 4 semanas. Eso desde el punto de vista ecográfico, y se acompañó con una mejoría clínica, disminuyendo los síntomas, el dolor, el edema, la pesadez, el ardor, y una aceleración en el cierre de la úlcera. El 78% a los 3 meses presentó fibroesclerosis, y en el 12% observamos repermeaciones. De esas repermeaciones, el 64% tenían reflujo sin síntomas, y el 36% tenían reflujo con síntomas o recidiva de la úlcera. Respecto al seguimiento, como les comentaba hoy, acá les voy a mostrar algunas imágenes de pacientes que nos han enviado vía WhatsApp, paciente que durante el procedimiento presentaba esta pequeña úlcera en el tobillo, a unos 15-20 centímetros de la planta del pie, al mes y medio, y a los 2 meses del tratamiento con la úlcera totalmente cerrada. Otro paciente que presenta una vena perforante en la cara externa a 12 centímetros plantar, también le realizamos la ecoesclerosis, y a los 2 meses nos envía esta imagen con la úlcera curada. Paciente con 3 meses de evolución, con una vena perforante en la cara lateral interna, en la línea posterior, ecoesclerosis, 3 meses de postprocedimiento, satisfacción de haber cerrado la úlcera. Desde el punto de vista de las complicaciones, la gran mayoría fueron de índole menor, no tuvimos trombosis venosas profundas, ni alergias al esclerosante, ni infección en el sitio de la punción. Presentamos 15% de hematomas, 12% de equimosis, flebitis química en un 5%, eso quizás es porque inicialmente utilizábamos el polidocanol a muy altas concentraciones, y la hiperpigmentación en el 18% de los casos de manera reversible. Y ya para no aburrirlos y ir terminando esta charla, les cuento que desde el punto de vista de las consideraciones finales, yo me formé como médico cirujano general, hice cirugía general y cirugía vascular periférica, y nunca me hubiera imaginado que a los 30 años de haberme formado estaría estudiando ecografía para poder realizar el diagnóstico, el procedimiento y el control de estos pacientes. Y algo que también les quiero mencionar es que gracias a Dios y a estas máquinas tenemos la suerte de guardar las imágenes e ir comparando
cómo estaba el paciente hace un año y poder comparar cómo está la vena en la actualidad. Y para finalizar, contarles que la insuficiencia venosa crónica es una enfermedad evolutiva que necesita control y seguimiento a largo plazo. Si no, expliquémosle a esta paciente que vemos en la imagen cómo, posterior a 35 años de una cirugía de Linton Cocker perfectamente realizada, como verán acá en la cicatriz, hace 35 años tuvo una recidiva cerca del tobillo de una vena perforante insuficiente. Es porque la enfermedad siguió evolucionando y hizo una insuficiencia de dicho nivel. Es por eso que estamos convencidos que hay que hacer una docencia para con el paciente y explicarle que de esto no se va a curar, sino que va a tener que seguir controlándose y seguramente va a tener que venirnos a visitar cotidianamente para hacer controles periódicos. Bueno, desde ya les quiero agradecer que me hayan escuchado y espero que podamos resolver algún tipo de dudas en el chat. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Excelente, muy bueno. Les recordamos a los participantes que, como bien vos decís, pueden ir haciendo las preguntas, ya hay algunas en el chat, estamos viendo, que se van a ser respondidas al final de todas las exposiciones, como para, si se puede, establecer un hilo conductor en este tema, en este día. Pasamos ahora al panel. Vamos a dar la palabra al doctor Rubén Beletaz, jefe de servicio de flebología de la Clínica Colón de Mar del Plata, que nos va a hablar y a aportar, por supuesto, a lo que ya se dijo, un tema que se llama Modelo para el Estudio de Úlceras Venosas. Doctor Beletaz, todo suyo. ¿Me escuchan? Lo escuchamos, doctor. ¿Se ve la pantalla? No. Ahí se ve, estamos viendo. No. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al doctor Pablo Pardal por la invitación y a toda la comisión directiva. Nos pone muy contentos los que hacemos algo de investigación, el pedido de estas sociedades nuevas para hacer estudios basados en la evidencia. Vamos a hablar del protocolo IDEA, pero no como protocolo IDEA de resultados, sino como un modelo para el estudio de las úlceras venosas, usando el Lareskin, que es un sustituto de piel bicapa, autólogo, inteligente para úlceras venosas resistentes al tratamiento convencional. La idea es hablar del protocolo, cómo se estudia, cómo se sigue. Los autores de este trabajo es, por un lado, la licenciada Laura Correa, que es la licenciada en biotecnología de Craveri, y por otro lado, el que les habla, yo soy consultor en cirugía general de la Clínica Colón. Hay varios estudios de esto, pero los vamos a referir al estudio clínico sobre este es el sustituto de piel, así lo conocen, que prontamente imaginamos que ya va a estar a la venta, ya está terminado el estudio clínico, la fase 2, que es el estudio piloto. Y la descripción del Lareskin es un dispositivo dermoepidérmico autólogo, un sustituto biológico de la piel formado por dos capas, la epidérmica, que son queratinocitos autólogos estratificados, y la dérmica, compuesta por fibroblastos autólogos, que tienen una matriz que se basa en un gel de plasma pobre en plaquetas autólogo. Con respecto al diseño del estudio, siempre tenemos que tratar de hacer estudio de la mejor calidad posible. Un estudio prospectivo, fase 2, significa clínico piloto, con poca cantidad de pacientes, y después hay que hacer el multicéntrico. La patología a tratar la tenemos que definir también correctamente, es una úlcera venosa, la definimos por las características clínicas y por el triple, y que es crónica, resistente al tratamiento convencional, significa que son úlceras que tienen 3 meses o más de evolución sin respuesta al tratamiento convencional. La cantidad de pacientes, 25, una justificación estadística por la bibliografía de referencia, seguimiento 6 meses, el tratamiento es cura avanzada de heridas, más terapia compresiva, más drogas venoactivas, más el implante autólogo.
La terapia compresiva también se debe describir muy bien. Es un vendaje multicapa con presiones controladas por picopress. Y hacemos un cohorte, tenemos que tomar un tratamiento de referencia. Por una cuestión ética no pudimos hacer un tratamiento de referencia con otra patología, ¿sí? No pudimos hacer ciego, doble ciego ni triple ciego. Y el tratamiento de referencia es el Apligraf, ¿no? Debridamiento, terapia compresiva, más el Apligraf. La hipótesis de trabajo era que estos sustitutos de piel de capa inteligente autólogos producidos por bioingeniería deberían tener mayor eficacia y seguridad que el gol estándar en la terapia celular de las úlceras venosas. El tratamiento de referencia, dos cosas para que se recuerden los números nada más. El componente celular, una parte es homólogo, es el prepucio recién nacido, y tiene una matriz que es heteróloga, que es colágeno bovino. Se hicieron un estudio cohorte, es el estudio básico de la biología celular, 120 pacientes con úlceras venosas, con evolución de más de un año, y el periodo de seguimiento son 6 meses. Hubo un grupo 1, tratamiento estándar, más 5 aplicaciones de Apligraf, que fueron 48 pacientes, y el grupo 2, el tratamiento compresivo estándar. Y los resultados, cierre completo de la úlcera en el Apligraf, 47%, y 19 en el grupo 2. No hubo eventos adversos. Fíjense que los resultados eran bajos, y esto significó un lugar, una luz para hacer el trabajo de investigación. Los objetivos del estudio fue, primario, la eficacia, aumento de la tasa de cicatrización total, y la seguridad, estudiar la seguridad, disminuir la tasa de eventos adversos. Lo secundario, demostrar que si no se cerraban, había aumento de la velocidad de cicatrización, mejorar los scores de calidad de vida, disminución del dolor y buena aceptación de los procedimientos por el médico y por el paciente. Los criterios de inclusión, acuérdense que los estudios pilotos son muy específicos, tienen criterios de inclusión y exclusión muy severos. No había problema con el sexo, masculino o femenino, la edad entre 20 y 70 años, las mujeres con test de embarazo negativo o tenían que usar anticonceptivos o estar posmenopáusicas. Siempre que hacemos un trabajo de úlcera venosa hay que ver el diámetro, aceptamos la úlcera venosa, es distinto tratar uno de 3 centímetros cuadrados a uno de 20, de 5 a 40 centímetros cuadrados. La úlcera venosa de más de 3 meses de evolución, si respuesta adecuada a una terapia convencional. Se trata de una úlcera por el paciente, deben ser úlceras no infectadas, el diagnóstico clínico por ecodoppler y firma de consentimiento informado. Los de exclusión pueden ser locales, sistémicos o administrativos, las úlceras no venosas, en las locales, un índice tobillo-braquial que me indica que es diabético, que es arterial o mixto, celulitis, osteomielitis, úlceras necróticas infectadas. Y en las generales, vasculitis, colágenopatía, patologías infecciosas, diabéticas. Pero lo más importante creo que son que el paciente entienda el procedimiento, que no falte la visita de control, y si no acepta firmar su consentimiento informado, es un criterio de exclusión. Con respecto a la terapia compresiva para usar en las úlceras venosas como tratamiento basal, son vendajes con alta compresión de trabajo y bajo de reposo, según las guías de práctica. Y se usarían mallas tubulares, una espuma interfase, 4 vendas de corto estiramiento, una venda cohesiva, y las presiones se tendrían que medir con picopress, si no, no sabemos si cerró solamente por la terapia compresiva bien hecha, que estaba mal diseñada, o si se debe a nuestro evento que estamos estudiando. En el protocolo ideal, la presión de reposo lograda fue de 12 a 14 milímetros de mercurio, y la presión de trabajo más de 30 milímetros de mercurio. Ahí están los elementos de la terapia compresiva. También hay que medir las úlceras, y lo que usamos en este sistema de medición de heridas es una pizarra digital plantilla para trazar el mapa de úlcera venosa, y a la vez me va a permitir determinar la profundidad de la úlcera. Es un software que calcula longitud, ancho, área, profundidad, y la cantidad incluso de tejido necrótico tiene más del 89% de exactitud, o de otra manera, a una desviación de los resultados. Si la úlcera es menor de 10 centímetros, de 11%, si es mayor de 10 centímetros cuadrados, 8%. Hay distintas maneras de medir la úlcera, siempre que tiene que estar especificado en el trabajo. La clínica, el ancho y largo de la úlcera venosa a ojo es muy inexacto. La de Gida, moderadamente inexacto, no evalúa profundidad, y tendríamos que usar esta planimetría que evalúa profundidad. El porcentaje de reducción del área, menos del 20% en 40 semanas, es un indicador que la respuesta a cualquier evento que nosotros realizamos sobre la úlcera, o una ecosclero, o un sustituto de piel inteligente, si no disminuyó en este periodo menos del 20%, la respuesta es escasa y no va a cerrar. Ahí están las imágenes del VisiTrack, cómo se mide.
tomamos 3 mediciones y después se pone en la computadora. Pero me dice, mira, Analizamos también la escala biforacal del dolor, es una línea recta horizontal, a los demás que lo cierren. sin dolor y dolor severo, que representa los puntos de equilibrio, igual que una escala guiada por el médico, referida por el paciente mediante una línea vertical, y el punto de intersección indica el registro del dolor del paciente. En estos estudios se impone realizar score de calidad de vida, usamos el CIVIC 20, también encuesta guiada por el médico, referida por el paciente, consta de 20 preguntas, para medir la repercusión de la idea en la calidad de vida relacionada con la salud. Tiene 4 dominios: físico, psicológico, social, dolor, un instrumento validado en español, es preciso, tiene gran validez y sensibilidad y ha sido probado en muchas poblaciones. Menor CIVIC 20, mejor calidad de vida. También la escala global de valoración del paciente. Son las capas tipo Likert, nosotros usamos una al 20%, o sea, con 5 graduaciones. Bueno, describimos un poco el procedimiento terapéutico rápidamente, son 2 fases: aplicación quirúrgica, preimplante e implante, y el seguimiento clínico. En preimplante, el consentimiento informado, verificamos el cumplimiento de la criterio de inclusión y exclusión, el registro del estado basal, el tamaño de la úlcera con el VisiTrack, la calidad de vida con el CIVIC, la valoración global del médico y si el paciente tiene o no dolor con el EVA. Obtenemos muestras de sangre para el plasma pobre en plaqueta, piel, tejido para los queratinocitos y los fibroblastos, y armamos nuestro dispositivo. Algunas imágenes donde sacamos la piel, la extracción de los pelos para todos los queratinocitos, y el plasma pobre en plaqueta. En el implante, limpieza y debridamiento del lecho, diagnóstico y tratamiento de la infección, tiene que estar descrito. Implante del DDE el día 0, primer o único implante, colocación, fijación y un apósito primario no adherente, máximo 3 aplicaciones las 3 primeras semanas, y se lo cubre con un apósito secundario absorbente de gas. En el seguimiento, entrevistas semanales, el examen físico y aspecto de la lesión, y mensuales, el VisiTrack, la escala de Likert, EVA y CIVIC 20. También hacemos registros de todos los eventos adversos durante el estudio, y se considera evento adverso hasta 30 días después de terminado el estudio. El cronograma de este seguimiento son 17 visitas programadas, luego del primero o único implante, una visita por semana, 6 meses o hasta el cierre de la úlcera. Si se cierra, deberán cumplir obligatoriamente con una visita mensual. ¿Cómo evaluamos post-aplicación? ¿Cómo sabemos si tenemos que hacer otra aplicación después de colocar la idea? Se basa en escalas para evaluar el efecto clínico precoz y la apariencia temprana de la idea. Es una escala pronóstico que va a dar previsibilidad de la cicatrización y tiene correlación estadísticamente significativa entre la mejor puntuación de la escala y el cierre completo de la úlcera. Ahí está. La puntuación del efecto clínico temprano puede ser total, parcial, mínimo o nulo, y también los restos, si tengo que poner otro, si está intacto, alterado, residual o ausente. Los resultados: el tamaño de la muestra, recién contaba Pablo que la muestra le parecía pequeño, es una muestra pequeña, pero creo que va a tener justificación estadística, porque se tiene que fijar siempre en nivel de confianza, hay que multiplicarlo por una probabilidad de éxito, por la probabilidad del fracaso, y se divide por la precisión, el error máximo. Con respecto al sexo, mayor frecuencia de femenino, y hacemos correlación entre sexo y edad. La edad mínima es similar en ambos sexos, la edad máxima es mayor en mujeres y la mediana mayor en mujeres. Siempre en estas muestras pequeñas se prefiere expresarlo en mediana para evitar los sesgos de dispersión de la muestra. Con respecto al área inicial de la úlcera, correlación con la visita inicial con el sexo y edad, en el hombre el área mínima es mayor y la máxima es menor, la mediana es mayor también en mediana para evitar los sesgos de dispersión. Con respecto a los porcentajes de úlceras cerradas, fíjense que cerraron 15 de 24, ¿sí? Ahí está cómo fueron evolucionando de la semana, desde el esquina a la semana 24, terminaron en un 62.5. La comparamos con nuestro grupo control, que está en azul, fíjense que siempre fue mayor la cantidad de úlceras cerradas. Analizamos el tiempo de cicatrización de la úlcera, y esto es lo que más importante del estudio. Tenemos que empezar a manejar los cirujanos las curvas de supervivencia que se diseñaron para estudiar el tiempo transcurrido entre el fallecimiento de los pacientes oncológicos. Pero no solamente se puede referir a esto, sino a cualquier evento que esté en estudio, como se dio la cicatrización de la úlcera. Son los que se conocen como métodos de Kaplan y Meyer,
La probabilidad de cicatrizar la úlcera en un tiempo determinado se calcula mediante una ley multiplicativa de probabilidades, una cosa rara, ya lo van a entender. Este método no se agrupa en los pacientes, sino en una probabilidad actuarial, y es para muestras pequeñas. Y va a tener dos variables, el tiempo y la presentación o no del evento en estudio. Es una estadística, es un procedimiento no paramétrico, ¿sí? Donde no tiene una distribución normal de las probabilidades del evento, por ejemplo, la cicatrización. Y para nuestro estudio fue que a los 144 días se cicatrizaba el 50%, y el límite inferior de confianza, 95%, que el tiempo mínimo de cicatrización fue los 112 días. El método vectorial, que no lo podemos usar porque se usa en muestras más grandes, se agrupan en el intervalo. El tipo de curva de supervivencia fue de tipo 2, o un número constante de cicatrización de la úlcera venosa del inicio hasta el final del seguimiento. Otro método estadístico para manejar estas muestras no paramétricas es el OR, los odds radios, la razón de probabilidades, es una medida de asociación de variables. Compara la probabilidad de las úlceras venosas cicatricen en el grupo que recibe la exposición en el skin con el control. En los 15 casos de la úlcera cicatrizada, el tiempo medio de cicatrización es 144 días, y el OR fue de 7.17. ¿Qué quiero expresar con eso? Que el paciente tiene 7 veces mayor posibilidad de cicatrizar que el Apligraf. Con respecto a la calidad de vida, se compararon los puntajes del CIVIC-20 y el EVA en el screening en la semana 24, con un test que se llama Wilkinson, también no paramétrico, compara dos muestras apareadas que no siguen una distribución normal y determina diferencias estadísticamente significativas. Todos los pacientes mejoró la calidad de vida con el tratamiento. En la diferencia, en el screening pasó de 31,88 a 2,5. No se detectó diferencia entre los pacientes que cicatrizaron en forma total o parcial, o sea, que ambos grupos tuvieron mejoría de la calidad de vida. Con respecto al score medio, el CIVIC por visitas, y acá el CIVIC en un box plus en el screening de la semana, y que lo que demostramos que hay valores atípicos dentro de la muestra. Con respecto al EVA, o la cara visual análoga, en la semana 24 fue valor de 0 a 26, y hubo una estadísticamente significativa diferencia en los puntajes medianos. 56.50 en el screening y la visita 24.0. Tampoco hubo diferencia si cicatriza o no, o sea que siempre mejoró el dolor aunque cicatrizara en forma parcial. La evolución del VAS, el box y donde vemos los outliers, eso significa que hay valores atípicos dentro de la muestra. Los efectos adversos también hay que definirlos muy bien. No necesariamente tienen relación causalidad con el tratamiento efectuado, pueden ser nuevos signos, síntomas o síndromes, o agravamiento, o efectos secundarios, o resultados anormales, o combinación de factores. Y lo que tenemos que diferenciar, sobre todo, son los serios, que serían los que producen muerte, riesgo de vida, o hospitalización, o que dan incapacidad persistente o transitoria, moderada o severa, para realizar actividades de la vida diaria. Y los efectos adversos según la intensidad, leve, moderado o severo. Entonces, la diferencia entre severo y serio, que severo se refiere a la intensidad del evento, pero no tiene, puede tener un evento de significación clínica menor, una cefalea severa, y el serio se debe a la posibilidad de riesgo de la vida, y generalmente los serios son los que tenemos mayor obligación de reporte. Los efectos adversos fueron muy pocos, celulitis 4 por estadística muy común, prurito 1 y dermatitis 1. Algún caso informativo, una paciente de 52 años, pie en la izquierda, ahí está la evolución. Y acá está la evolución del paciente con el bicitractis. Otro esquema, como va mejorando el paciente, fueron muy buenos resultados. Como conclusiones, es un estudio aprobado por el Comité de Docencia e Investigación de la Clínica Colón y por el Comité de Ética, aprobado por el INCUCAI, un trabajo interdisciplinario entre Bioingeniería de Caravelli y el Servicio de Flebología y Linfología de la Clínica Colón. Es el primer estudio clínico de sustituto de piel derivado de ingeniería de tejidos, BICAP autólogo inteligente para tratamiento de úlceras venosas resistente al tratamiento convencional. No existe ningún producto autólogo aprobado para su uso terapéutico a nivel mundial. El nivel de evidencia, para criticar nuestro trabajo, es un estudio de cohorte, casi en el pico de la evidencia, y las únicas es que no es aleatorio, por el cuestión ética que yo charlaba, no hay doble ni triple ciego, y que usamos un grupo de control bibliográfico. Finalmente, de nuevo, agradecerle al doctor Pablo Pardal
Y decirles que los que quieren mejorar sus trabajos de investigación, Laboratorio Craveri y la Fundación Craveri, existe lo que se llama CASBEL, Consejo Argentino para la Salud de las Enfermedades Venosas y Linfáticas, que pueden encontrar muchos de estos. Hay estadistas, hay un médico que es especialista en trial, en ensayos clínicos, y el CASBEL está constituido por 10 de los referentes de flebobología argentina. Gracias por su atención. Gracias, Rubén. Muchas gracias, doctor Beletaz. Muy interesante, muy claro su presentación. Continuamos, vamos a darle la palabra para su aporte al siguiente panelista, el doctor Eduardo Jahum, jefe de flebología, cirujano, jefe del servicio de flebología del Hospital Ferreira de Necochea. Está el doctor Jahum. Bueno, Hola, primero doctor. agradecer la posibilidad de comentarte esto, Pablo. Me gustó mucho tu exposición, había leído tu trabajo y ahora veo que está ampliado y coincidimos en muchos de los enfoques de las úlceras y el tratamiento de los reflujos con buenos resultados y aceleración de la cicatrización de la úlcera. Y agradecer al Laboratorio Craveri, a José Luis, a Ricardo, a Rubén, que siempre están presentes en estos eventos. Con respecto al comentario de tu trabajo, me voy a adherir a la posibilidad de tratar los reflujos cortos. Yo veo que vos excluiste el reflujo largo, pero a veces la posibilidad de tratamientos en los pacientes depende de cómo se presenten y hay que adaptar el tratamiento a cada paciente, ¿no? Yo hace 35 años que estoy a cargo del servicio de flebología y hace casi 20 que estoy jefe de servicio de cirugía también en el hospital y otro tanto en mi consultorio privado. Y desde 2001 que hago espuma ecoguiada. Así que han pasado muchísimos pacientes con úlceras, reflujos e insuficiencias venosas en todo este tiempo, ¿no? Con respecto a los pacientes que hay que hacerle ecosclerosis y hablar de úlcera es una sola cosa. Yo veo que hiciste ecosclerosis de reflujos cortos en pacientes que tenían la pierna en condiciones. Son pacientes que vienen a veces con pierna en muy mal estado, con celulitis, con edema, y es fundamental ponerlo en condiciones antes de inyectarlos o de operarle estas piernas. Digo de operarlo porque yo hago espuma intraoperatoria y hago espuma por punción, por ecosclerosis. He cambiado la inclusión de pacientes. Yo soy cirujano y ahora elijo los pacientes que voy a operar, porque más del 90% de los pacientes le hago ecosclerosis en reflujos largos y cortos. Aunque está excluido el reflujo largo en tu trabajo, debo decir que yo intento siempre y me gusta llevar espuma a las perforantes a través de los reflujos largos, aunque me ha tocado también hacerlo en forma indirecta por epifaciales o venas cortas que están cerca de las perforantes. Lo que hago, la manera de trabajar, si es que puedo poner un aporte a lo tuyo, porque en lo demás coincido mucho, es que yo trabajo en un centro ecográfico. La ecografía inicial lo hace la doctora Ana Julia Liensen, que conoce muy bien los patrones normales y patológicos de las venas y su anatomía. Así que a mí me parece que la precisión de la punción, haciéndolo con las dos manos y tensando la piel y estar guiado por un ecografista avesado como es la doctora, a mí me da muchas ventajas. Con respecto a los reflujos largos y cortos combinados cuando no está tratada la safena, la táctica que hago es hacer la punción al tercio medio del muslo, generalmente de la safena interna, y buscar la conexión que tienen los reflujos de las perforantes retrotibiales a través de colaterales. Le coloco 1, 2 o 3 butterfly, lo que sea necesario, y en la primera sesión, que para mí es la más importante, le hago entre 10 y 12 centímetros de espuma, con distintas concentraciones, al 2 o al 3 arriba, y siempre al 0,5 o al 1 en las perforantes. Controlando cómo viene la espuma, cómo hace espasmo,
quedan 20 minutos en reposo y después el vendaje compresivo con la compresión extra de algodones sobre la zona de inyección. Los resultados los vemos a los 15 días y se reinyecta las veces que sea necesario hasta obliterar todo lo que nosotros consideramos patológico. Los patrones ecográficos lo hacemos antes y después del procedimiento, por supuesto, avalado con la evolución clínica de los pacientes. Si me preguntás cómo son los resultados, si el paciente lo tengo en condiciones locales, que ahora vamos a hablar de úlcera, para hacer la ecosclerosis, realmente cierran mucho más rápido, a través de la punción indirecta de las perforantes o a través del reflujo largo. Como la variedad de pacientes que tengo son muchos, los pacientes hospitalarios no se les puede aportar esto. En el hospital seguimos haciendo la safenectomía con un stripping corto, y en la safena distal, marcando previamente la perforante, coloco un catéter K31 o 30, midiendo 5 centímetros antes de las perforantes retrotibiales, y como último gesto, después de hacer el stripping corto y la microcirugía del muslo o del arco posterior, le inyecto 4 o 5 centímetros de polidocanol 0,5 al 1, levantando la pierna y vendando. Los controles, por supuesto con ecodoppler previo, los controles son llamativamente espectaculares. Muchas de las perforantes, a través de vías indirectas, se cierran y el paciente mejora muchísimo. Pacientes que los opero en condiciones con úlcera, yendo al tema que vos presentaste, por supuesto. Pero me da mucho resultado y es lo que le puedo aportar a un paciente hospitalario. Por supuesto que si quedan perforantes los llevo después al ecógrafo en forma privada y le escleroso lo que falta, ¿no? El enfoque de la úlcera, para ponerla en condiciones, es muy similar al tuyo, ¿no? Lo inicial para mí es el reposo, el vendaje elástico. Usamos pentoxifilina, 403 dosis por día, y tratamos de acortar mucho el tiempo de cicatrización de la úlcera. En lo inicial, con el debridamiento, que usamos colagenasa o debridación quirúrgica, y después, por ejemplo, en la etapa final, con la esclerosis previa o con tratamiento médico, con la elastocompresión, depende del tamaño de la úlcera, nos está dando muy buenos resultados actualmente el vendaje multicapa con zinc cumarina. Realmente da una granulación muy interesante, y si viene bien y empieza a hacer islas de tejido como para esperar el cierre, cierra muy bien. Y si no, usamos muchos injertos de piel, usamos el dermátomo de Sánchez y hacemos injertos en estampillas en úlcera de más de 10-12 centímetros con un cierre realmente muy bueno. ¿Tenemos recidivas? Muchísimas recidivas. Las recidivas, sobre todo en úlceras circunferenciales, con manguitos fibróticos, la tenemos, y es variable dependiendo de cómo se instruye y cómo entiende el paciente el tratamiento posterior. Así que bueno, resumiendo, me parece que las esclerosis de las venas a través de trayectos largos o en forma indirecta de las perforantes, teniendo la úlcera abierta pero en la pierna con condiciones, ayuda al cierre, y sí me parece muy interesante para evitar las recidivas. Hay pacientes con úlceras crónicas que llegan después de varios episodios de úlcera, que se abren, que se cierran, y que han pasado por muchos consultorios, que se logra cerrarle la úlcera durante mucho tiempo, y si el paciente se porta bien y se venda, puede mantenerse con la úlcera cerrada y en buenas condiciones como para seguir en su vida normal, porque esta gente tiene que dejar el trabajo, tiene que hacer reposo, las piernas las tiene húmedas, y con la ecosclerosis realmente me ha cambiado mucho la posibilidad de hacerle tratamiento a esta gente, porque les vuelvo a decir, tengo que elegir ahora a los pacientes que voy a operar.
salvo los hospitalarios, en privado los elijo, porque la ecoesclerosis, que es muy operador dependiente, me está dando muy buenos resultados y realmente me entusiasma poder manejar este método, ¿no? Para las úlceras, para el paciente que tiene varices y para solucionar desde todo, incluso desde el punto de vista estético, yo creo que es una muy buena opción para el paciente que tiene una enfermedad venosa crónica. No tengo mucho más para aportar, porque es para hablar eternamente de cada uno de estos temas. Quise hacer un resumen apoyando tu exposición, así que te felicito, agradezco al laboratorio y bueno, le doy lugar a otros oradores para que opinen y sigamos con esto. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora por su aporte, su comentario muy claro, preciso, de esta patología que vemos frecuentemente. Nosotros, los flebólogos, es de forma continua que estamos siempre enfrente de este tipo de pacientes. Seguimos ahora con el panel, pasamos a los siguientes panelistas que integran el panel de honor. Le vamos a dar la palabra al doctor José Alberto Ovelar. El doctor Ovelar es profesor titular de la Cátedra de Cirugía B de la Universidad Nacional de La Plata, jefe de servicio de clínica quirúrgica en el Hospital Universitario Integrado Horacio Sestino de la ciudad de Ensenada. Es especialista en cirugía y flebología y actual vicepresidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática. Adelante, doctor Ovelar. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a la comisión directiva por considerarme e invitarme a participar de esta importante reunión. Es para mí un altísimo honor poder estar con todos ustedes. Y en nombre del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, les traigo las felicitaciones de todo el equipo que lo conforma. Preparé este pequeño video para compartir con ustedes, que fue el comienzo de una línea de investigación que largamos a partir de algunos casos similares al que vamos a observar, en el cual nuestro laboratorio de anatomía digital, donde permitimos estudiar la anatomía viva, la anatomía virtual con corte 3D, y funciona en un instituto de diagnóstico por imágenes de alta complejidad en nuestra ciudad de La Plata. También trabajamos en colaboración con la cátedra Unitwin, que trabaja con la Sorbona, y nos dedicamos a estudiar la anatomía. Así que después quedo a referendo de sus preguntas, así que voy a alargar el video. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito. Ahí está. Ahí va. Ante la úlcera venosa tenemos varias formas de ver la vena perforante. El profesor Pietravallo, en la cirugía a cielo abierto, nos mostraban cómo las venas perforantes desembocan en las zonas de trastornos tróficos o provienen de las zonas de trastornos tróficos y la zona de la úlcera venosa. Allí se puede observar la vena perforante del vértice, cómo se une a la vena perforante de Coque superior o posttibial superior, y aquí se puede observar la vena perforante de Coque media y el tronco tibial posterior. Decidimos hacer un trabajo de investigación anatómica cadavérica para estudiar las relaciones entre las venas perforantes con el sistema de la vena safena interna y con el sistema de la vena safena externa. Observamos que había una muy rica relación entre los afluentes de la vena safena interna y la vena safena externa, con las venas perforantes directas e indirectas en la cara interna de la pierna, conformando de esta manera una unidad anatómica. Constatamos también que las afluentes de la vena safena interna pueden adoptar una forma reticular, representando un estado morfológico embrionario tal cual lo denominó Claude Gillot. Los trabajos realizados por el profesor Jean-François Hull mediante la reconstrucción venosa 3D influyeron y nos alentaron a hacer nuestras propias investigaciones mediante tomografía multislide. Pudimos observar en vivo la correlación de nuestras investigaciones anatómicas cadavéricas, confirmando la gran relación que existen entre los afluentes de ambos sistemas safenos
con las venas perforantes de la cara interna de la pierna. Las venas perforantes se pueden ver en este slide de color celeste. En una vista posterior se puede ver la vena safena externa, la vena safena interna y la relación que tienen entre ambas. Estas investigaciones decidimos llevarlas a la clínica. Se trata de una paciente que consulta por insuficiencia venosa crónica con síntomas característicos, edema, trastornos tróficos y dilataciones varicosas en la cara interna de la pierna. Pero su enfermedad evolucionó hacia una úlcera. Decidimos evaluarla mediante un ecodoppler color. En el modo B se puede observar una perforante dilatada que desemboca en la vena tibial posterior. Y mediante el modo color se puede observar el importante reflujo que existe en la zona, tanto en la tibial posterior como a nivel de la vena perforante. Para estudiar el comportamiento de la vena perforante, así como los sistemas venosos superficiales y profundos, en esta situación patológica le efectuamos una tomografía multi-slice. En un plano profundo podemos ver cómo la vena perforante dilatada desemboca en la vena tibial posterior. En un plano más superficial se puede ver una intrincada y cerrada red venosa patológica en la zona de la vena perforante. En un plano más superficial aún se puede observar una mayor cantidad de venas superficiales dilatadas en la zona en la cual se encuentra la vena perforante. Si seguimos explorando el miembro, podemos ver cómo en la cara interna de la pierna hay una gran dilatación de venas a todo lo largo de la cara interna y de la cara posterior. También se puede observar lo mismo en la cara anterior de la pierna. A nivel de la pierna, el sistema reticular se encuentra dilatada. La zona del círculo corresponde a la ubicación de la úlcera venosa. El sistema reticular también se encuentra dilatado a nivel del muslo. A nivel de la pierna y del muslo se puede apreciar la dilatación de los principales troncos venosos superficiales que continúan dilatados a nivel del muslo, pero en la parte superior se puede identificar la dilatación de las venas pudendas externas superiores. En una visión panorámica podemos ver cómo existe una derivación suprapúbica de izquierda a derecha, sobrecargando las venas del miembro derecho, y en una corte más superior se puede ver, donde marca la flecha roja, que la paciente tenía una obstrucción a nivel de la vena ilíaca izquierda. Entonces, se puede decir que la forma de observar una vena perforante en relación a la úlcera venosa está dada por sus aspectos clínicos, sus aspectos ecográficos y sus aspectos tomográficos. Para concluir, podemos decir que las venas perforantes son un eslabón más en todos los acontecimientos fisiopatológicos de la insuficiencia venosa crónica. En nombre del técnico de nuestro equipo, el señor Juan Merino, y del mío, les agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias a todos por escucharme. Muy bueno. Muchas gracias, Alberto. También muy interesante, excelente la presentación. Bueno, y vamos a pasar al último de los panelistas de esta jornada, el doctor Jorge Fernández, cirujano general y flebólogo, actual presidente de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología. Si está doctor Fernández, como para decir unas palabras. El doctor Fernández, uno de los miembros fundadores de nuestra sociedad platense, que nos va a dar algún aporte a los temas que estamos tratando. Jorge.
Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación a la Sociedad de Flebología y Linfología de La Plata. Felicito al señor presidente, doctor Pablo Pardal, hoy a cargo de una excelente disertación y puesta a punto en esta temática de las venas perforantes, que siempre provoca enriquecedores debates, ¿no es cierto?, dada su importancia para los pacientes. Indudablemente nos impresionan los buenos resultados que nos llevan a valorar positivamente este tipo de escleroterapia apoyada por el ecodoppler. Por supuesto, es una técnica involucrada en lo que ahora se conocen como procedimientos atérmicos, dada la nueva clasificación de atérmicos y térmicos. Muy clarita, muy linda la explicación y muy buenos los resultados. Quiero felicitar también al doctor Belletás por el aporte en la temática úlceras y por supuesto al doctor Ovelar, José, un colega y amigo, que trajo una excelente presentación. Para terminar, una pregunta para el orador, ¿no es cierto? ¿Combina en alguna oportunidad estos procedimientos, este procedimiento atérmico con alguno térmico, llámese láser, radiofrecuencia? ¿Cuál es su experiencia en eso? Que sería lo último para agregar, ¿no es cierto? Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias. No, en realidad no tenemos, yo en lo personal y el equipo nuestro no hace métodos térmicos, realmente nunca lo hemos hecho, y el limitante más importante que tenemos nosotros, más que nada, no solo la intención o el entusiasmo que tenemos por querer hacerlo, sino que tenemos un grave problema económico. Nos resulta muy difícil poder llegar a una metodología, ya sea básicamente láser, amén de que el láser tiene una indicación por lo general suprapatelar. Desde el punto de vista económico, realmente nos es muy dificultoso poder llegar a un equipo de láser para este tipo de pacientes. Y le reitero, no tenemos experiencia desde el punto de vista de métodos térmicos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. Cierro agradeciéndole también al doctor Jaún su aporte en base a su gran experiencia. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Fernández. Muy amable. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a las preguntas que se fueron visualizando en el chat. Si podemos pasar. Roberto Tamame, el doctor Roberto Tamame nos va a decir, a pasar algunas preguntas que se fueron formulando durante las charlas y a quién están dirigidas. Adelante, Roberto. Bueno, hay muchas preguntas, creo que hemos rescatado algunas porque son muchas. El doctor Rojas Soto pregunta para el doctor Pardal, ¿por qué excluye las ardiopatías del tratamiento esclerosante de perforantes? No, en realidad no las excluimos. En realidad lo que hacemos en esos pacientes es, por lo general, tratarles primero la arteriopatía periférica, que muchas veces es la causa o coexistente al problema venoso que tiene el paciente. Lo que hicimos fue excluirlos de esta casuística. No es que no los tratamos, sino que para poder comparar resultados a posteriori, es por eso que utilizamos métodos de exclusión. La mayoría de las veces, cuando uno tiene una arteriopatía asociada a un problema flebológico, la inmensa mayoría de las veces es mayor la gravedad de su problema arterial o vascular periférico, y es por eso que le damos prioridad a esa patología arterial. Posteriormente, al resuelto el problema arterial, bueno, nos dedicaremos al problema venoso específicamente, ¿sí? Bien, tenemos también otra pregunta Roberto, de la doctora Hidalgo.
¿Utiliza rehabilitación con kinesiólogos para mejorar con vendaje multicapa o drenaje linfático para disminuir el edema? Es para el doctor Pardal también. No, por el momento no hemos hecho esa experiencia. Por lo general tratamos de hacer una docencia para con el paciente, de enseñarles a realizar un buen vendaje, y como lo recalcábamos hoy, es muy difícil poder adaptar una media de compresión elástica, porque cuando uno hace este tipo de procedimientos sobre una safena, el paciente no tiene tanta dismetría entre la circunferencia de la pantorrilla y del tobillo, y es más fácil poder adaptar una media de compresión entre 20 y 30 milímetros. En estos pacientes, por lo general, tratamos de hacer una buena docencia para con ellos, enseñándoles a usar no solo la venda elástica, que la tienen que usar casi, te diría, permanentemente, sino que además, bueno, enseñarles a realizar una buena nutrición de la piel. Sí hemos hecho, mancomunadamente con la gente de dermatología, alguna suerte de charla para con el paciente y hacer interconsultas para hacer un manejo entre varias especialidades, pero no estamos haciendo rehabilitación kinesiológica. Perfecto. Otra pregunta del doctor Marcelo Almada. ¿Cómo realiza las esclerosis en úlceras crónicas de gran tamaño con cambios esclerotróficos en la pierna? Bueno, eso es el gran desafío. Nosotros, cuando hacíamos cirugía a cielo abierto de estos pacientes, cuando se realizaba la ligadura epifacial, muchas veces nos teníamos que meter en territorios donde la piel estaba muy dañada, muy percudida, muy deslucida. Entonces, en estos pacientes, realizando la punción de la vena varicosa dependiente de la vena perforante, es mucho más accesible a nivel de una punción con un catéter 22, 25G, 20G, y guiado por ecografía se puede llegar, pero sin ningún tipo de problema. Es mucho más difícil poder hacerlo de manera directa, haciendo una cirugía a cielo abierto, o también en pacientes que tienen esas perforantes muy distales, muy cerca del tobillo, es muy difícil poder acceder por ligadura videoendoscópica. Dicho sea de paso, todavía hemos utilizado este método para algunos pacientes con recidivas, en esos pacientes que tienen repermeaciones y que no nos termina de cerrar la vena perforante. Hemos utilizado en más de un caso la ligadura videoendoscópica, ¿sí? Una última para el doctor Pardal. ¿Tuvo alguna complicación de una trombosis venosa profunda? El doctor Bese. No, gracias a Dios, trombosis venosa profunda no. Yo creo que eso se debe a varios motivos. Por lo general, lo que más insistimos en estos pacientes es realizar una deambulación precoz, amén de que durante el procedimiento utilizamos métodos de seguridad, por así decirlo, elevando el miembro posterior a la inyección de la espuma. Le indicamos una deambulación muy precoz del paciente y el vendaje inmediato post procedimiento. Yo creo que eso, por lo general, es lo que nos cubre mucho de las trombosis venosas profundas. Es más, en un webinar que tuvimos la semana pasada, no sé si, me imagino que más de uno de ustedes estuvo presente, no les digo que se indica la profilaxis, pero prácticamente no estaría indicada una profilaxis antitrombótica, ¿no? Con el hecho de utilizar algún método de compresión elástica es más que suficiente, y de deambulación precoz. Perfecto, muy claro. Tenemos una pregunta para el doctor Velar y el doctor Jorge Sánchez. ¿Cuándo indica o solicita tomografía multi-slice de acuerdo al video que se mostró? Doctor Velar está con... No se escucha, está con el micrófono silenciado. Ay, perdón, gracias por la pregunta. Les decía que en primer lugar tengo que decirles que es el caso que presenté fue como un estudio protocolar anatómico que habíamos largado, porque bueno, la clínica nos daba a partir de allí
hicimos una búsqueda y para nosotros en la actualidad indicamos en una insuficiencia venosa crónica, cualquiera sea la manifestación, tenga úlcera o no, el patrón de la característica del flujo de la vena femoral común. Si el flujo de la vena femoral común es monofásico, significa que debe haber una presión más arriba, dado por una oclusión o una obstrucción. Ese es uno de los parámetros. El otro de los parámetros es, observamos la calidad con la cual se aprecia la vena epigástrica superficial, y de allí inmediatamente vamos a buscar si encontramos algunas venas suprapúbicas. En caso de tener esas imágenes, porque con el ecodoppler nosotros tenemos una visión muy sectorizada de la anatomía, esas tres condiciones son para nosotros el elemento que nos permite solicitar una angiotomografía. Que el otro tema es que tiene que ser bien realizada porque tenemos problemas de interpretación de imágenes. También la angiotomografía es muy dependiente de quien la efectúa. Gracias por la pregunta. Bien, tenemos otra creo que son todas pregunta. las preguntas. Sí, Nicolás. Una más. Una es para el doctor Beletaz. ¿Cuál es el costo del tratamiento y cantidad de aplicaciones? Pregunta el doctor Bese. El costo todavía no se conoce. Va a ser mucho más barato que el Apigraf, que sale $1000, y seguro la producción nacional va a ser mucho más barato, pero todavía no está a la venta. La cantidad de aplicaciones, hacemos 3 aplicaciones, de una a tres aplicaciones. Perfecto, bueno. Pasamos al doctor Pablo Pardal, para que creo que tiene la información cómo se retiran los certificados para todos los que estuvieran presentes en la videoconferencia. Bueno, ya para ir redondeando el tema, volvemos a agradecer a la presencia de todos ustedes, el aporte y el sostén que nos ha dado Craveri con esta sesión virtual. Sí, los certificados creo que se tramitan directamente a través del laboratorio y o a través del mail de la sociedad nuestra, así que se manejan directamente con nosotros y con ellos. Una consulta, Pablo, doctor Pardal. Buenas noches, Sí. José Luis Raco. Esto está siendo grabado. Hay algunos médicos que solicitan la grabación, pero no puedo entregar la grabación sin que la Sociedad de La Plata solicite a cada uno de los disertantes la aprobación para que se entregue la grabación, motivo por el cual seguramente a través de un mail con eso es suficiente, pero cada uno de los disertantes deben enviarme la aprobación para que yo pueda enviarle a quien solicite la grabación. Por supuesto, si la podemos editar, la vamos a editar para que quede un poco más prolijo. Felicitarlos, excelente. Creo que, como me dijiste vos, Pablo, hacía 30 años que la sociedad no tenía mucha actividad académica. Creo que la vienen haciendo hace 2 años. Este es un evento importante. Han hecho una webinar un día viernes a las 18:30. Complicado. Cada uno de ustedes están tratando de recuperar su trabajo en consultorios, hospitales y todo lo que deviene de esta pandemia que a todos nos afecta de alguna manera, y agradecerles que nos hayan elegido a través de Esteban Pesini, que es nuestro representante allí en La Plata y con quien la sociedad tiene una excelente relación, para que nosotros podamos auspiciarlos y darles el soporte técnico que bien merecido lo tienen. Así que muchas gracias, un placer y a disposición. Bueno, muchas gracias, José. Buen fin de semana para todos. Gracias a todos por estar, al Laboratorio Craveri, a todos, y esperemos que este sea el inicio de nuevas tareas. Ojalá volvamos a lo presencial lo antes posible, pero mientras tanto nos iremos preparando para seguir brindando desde la Ciudad de La Plata las mejores clases, la mejor información para todos los colegas, amigos, flebólogos y no flebólogos también, que se han conectado con nosotros. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos estamos viendo. Gracias.
Gracias. Gracias. Buen fin de.